بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على Muhammad وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con los profetas, especialmente con el profeta Muhammad y su familia purificada. Assalamu alaikum. Vamos a dar inicio a la clase número 9 del tema del rol del chiismo en la civilización islámica. Habíamos hablado en la clase pasada que si hacemos una subdivisión, o sea, tratamos de separar al derrotero, digamos, de el rol del chiismo, los chiitas, a lo largo de la civilización islámica, podemos diseñar un poco forzadamente, pero una subcivilización chiita, por decir así, y dividirla en distintos periodos para ver qué influencia se ha ejercido en cada uno de ellos y poder deducir que efectivamente el incremento de la participación y el rol en el curso de la gran civilización del Islam. Habíamos dicho en la clase pasada que el primer periodo lo constituía la vida del profeta, la vida de los imames, la presencia física de los imames que va desde... Bueno, pensemos que Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, el primer imam, acompaña al profeta en el momento de recibir la revelación. Se crió con el profeta de niño, como dice en Nahjul Balaga. Él seguía al profeta de niño como sigue la cría del camello su madre, y el profeta le masticaba la comida, se la ponía en la boca cuando él no tenía dientes, y desde prácticamente entonces lo tenía en sus brazos y lo crió a Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Y fíjense lo que ha de ser una persona que se cría y se entrena por nada menos que el mejor de la creación, el profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz. Y todos los musulmanes coincidimos que Ali ibn Abi Talib jamás se postró ante los ídolos, jamás se inclinó ante los ídolos, sino que fue siempre monoteísta y estuvo con el profeta en el momento de la revelación. Desde allí entonces podemos decir que la presencia del profeta, de los imames, dijimos en la clase pasada que el chiismo era mejor hablar de escuela de Ahlul Bayt. Por lo tanto, el Ahlul Bayt, que incluye al profeta y a su familia, está presente desde la aparición del profeta del Islam y durante prácticamente 3 siglos, casi 3 siglos, hasta el 880 aproximadamente, de la era cristiana, en que se produce la ocultación mayor, termina la ocultación menor del imam Mahdi alayhi salam. Tenemos entonces que el imam Mahdi se oculta. Con esto terminamos el primer periodo de la subdivisión de una subcivilización chiita y el primero de los 5 periodos que hablamos en la clase pasada. Entonces, desde la presencia del profeta hasta el año alrededor de 880, que coincide con la aparición del gobierno de los albuyíes y el inicio de la segunda etapa, que es durante el fin o el comienzo de la ocultación mayor, el comienzo del gobierno de los albuyíes, un gobierno chiita en el noreste de Irán actual, en la zona de Gilán, en la zona, digamos, como dijimos, noreste de Irán, al noreste de Teherán actual, y este gobierno se va a extender hasta aproximadamente al 950 de la era cristiana. Luego allí va a comenzar un nuevo periodo que después vamos a ver. Lo cierto es que acerca de este periodo habíamos dicho que la característica principal es la presencia física de los imames en él, el rol que ejercen los imames. Vimos que hubo un intento de la dinastía Omeya de terminar con su influencia en forma total. Quizás un momento de apogeo de esta intentona de los Omeya fue en Karbala, la destrucción total de Ahlul Bayt, como además el desafío para ellos para no poder ejercer a sus anchas la desviación total del Islam. Pensemos que Moabia en algún momento pensó en trasladar el eje central de la Meca hacia Damasco y poner el palacio suyo de Damasco y la mezquita de Damasco como
el punto, digamos, de peregrinación y suplantar a la Meca y su influencia por la influencia que ejercía por entonces la capital de su gobierno, Omeya, que era Damasco. Ustedes dirán, pero no, ¿cómo puede hacer alguien una cosa así, siendo la Meca un lugar tan sagrado? Bueno, si a ustedes les parece difícil entender esto, vean lo que pasó con el cristianismo. En el cristianismo el lugar sagrado por excelencia es Jerusalén, y sin embargo los romanos, bajo el imperio romano, se trasladó, y con la ayuda de algunos como probablemente aquellos que fueron, digamos, volcando la interpretación cristiana hacia una postura más afín con la visión que imperaba en la cultura griega y romana de entonces, lograron que finalmente el eje espiritual se traslade a Roma, y siendo que Roma había sido la capital del imperio enemigo de Jesús, sin embargo, por influencias políticas y a lo largo de unos siglos, terminó trasladándose la capital espiritual del cristianismo a Roma, a pesar de que, por supuesto, el cristianismo ortodoxo no está de acuerdo con ello y el cristianismo protestante tampoco. Sin embargo, es un hecho histórico que ha ocurrido, y así hubiera ocurrido también con el Islam, a no ser por la influencia de los imames, que es nuestro tema, y por los sucesos de Karbala, el martirio de Karbala, el enfrentamiento tan cruel por parte de Yazid al imam Hussein, marca efectivamente un despertar de las conciencias del mundo islámico ante semejante crimen cometido por las tropas leales al califa Yazid en la zona de Karbala, en el sur de Irak, y entonces eso va a provocar toda una serie de levantamientos posteriores para, digamos, vengar y para hacer valer los derechos de Ahlul Bayt, y varios movimientos que van a ir minando también las fuerzas omeyas, tanto por su corrupción interna como por estos levantamientos de los que estamos hablando, y finalmente los abásidas también con la consigna de la satisfacción, de lograr la satisfacción de la familia del profeta y vengar la muerte que le ocasionaran los omeyas, se va a levantar, aunque después ellos también, como vamos a ver, se van a desviar de la obediencia a Ahlul Bayt, que es una orden coránica, y van a caer también en una desviación en torno a este tema. Con respecto a este periodo, dijimos que el momento crucial en que este periodo toma fuerza, digamos, y se pone por escrito todo el bagaje doctrinario del chiismo es durante el periodo del imam Ja'far Sadiq alayhi salam. El imam Ja'far Sadiq ejerció libremente, digamos, en un periodo entre enfrentamiento entre omeyas y abásidas, la posibilidad de extender los conocimientos islámicos. Este periodo en el que vive el imam Ja'far Sadiq alayhi salam, en el 700 aproximadamente, en el 700, como dijimos antes, 740 a 754 va a ser su mayor momento de influencia y de enseñanza. En el 770 va a ser martirizado, pero por supuesto él nació después de los años 700, no sé, ahora no recuerdo bien la fecha, y va a poner por escrito, como dijimos a lo largo de la transmisión de hadices, todas las ciencias y sabidurías proféticas, de modo que la escuela de Shiita va a llevar su nombre, la escuela Ja'farí, se va a denominar a partir de entonces. Bueno, pensemos que si todo el desarrollo posterior del chiismo, inclusive hoy en día la constitución de un gobierno sobre bases de la interpretación de Ahlul Bayt, como es el gobierno de la República Islámica de Irán, y toda la influencia que ha tenido y tiene en la resistencia, tanto en Irak como en Afganistán, como en Líbano, y como en Siria, y como en tantos otros lugares del mundo islámico, o en Yemen, etc., pensemos que la gravitación y la importancia que tuvo el imam Sadiq y su rol para constituir, digamos, y dejar por escrito todo este cuerpo de conocimiento del cual se van a beneficiar los sabios hasta hoy en día, constituyendo el mayor corpus o cuerpo de conocimientos
escritos de los chiitas. Los chiitas en este periodo van a hacer una gran obra de recopilación en lo que se llama el Usul Arbamía, que son 400, Arbamía quiere decir 400, Usul son los principios, los 400 principios o puertas de conocimiento en base o bajo los cuales se va a reunir, recopilar hadices, dichos proféticos, enseñanzas proféticas, y que después algunos sabios van a hacer un trabajo muy riguroso sobre la clasificación de estos hadices, de modo de poner el énfasis en los hadices más acreditados, más verídicos y más correctos desde el punto de vista de la transmisión, desde el punto de vista de los transmisores, como por ejemplo el sabio Kulaini, que cerca del 950, él vivió en la ciudad de Qom y de Ray, al sur de Teherán actual, se traslada a Bagdad y allí va a escribir su obra bastante importante, que es uno de los 4 libros de recopilación de la escuela Ja'farí, que se llama Usul al-Kafi, que va a reunir alrededor de unos 16.000 hadices y que va a ser un compendio, una recopilación de estos Usul Arbamí, o sea, de estos 400 principios que obviamente eran mucho más extensos. Él va a hacer una reducción en base a un examen riguroso de estos hadices y va a poner hadices que él considera bien sólidos desde el punto de vista de la corrección de su transmisión, de sus transmisores, y los va a recopilar en esta obra. A propósito, tenemos aquí en el libro que nosotros siempre nos valemos de la civilización del Islam, acerca de los recopiladores de hadices, que básicamente a partir del siglo II de la Égira, del siglo VIII de la tradición de la era cristiana, se va a comenzar la tarea de la recopilación y vamos a ver que básicamente hay 6 obras clásicas de recopilación de hadices en la escuela sunna, conocidas como Sihah al-Sitta, las 6 compilaciones de tradiciones auténticas desde el punto de vista de la escuela sunnita, y vamos a ver que muchos de ellos son de Irán. Sahih al-Bukhari, de Samarcanda, de ese lugar, que nació en el 810 y falleció en el 870, va a ser el recopilador del libro Sahih al-Bukhari. Sahih al-Muslim, que va a nacer en Nishabur, también en el Irán actual, en el Jorasán, en el 820 al 875. Sunan ibn Maya, que se llama Muhammad ibn Yazid ibn Maya al-Raba'i al-Qasbini, de Qasbin, también en la zona oeste de Teherán actual, en Irán. Y después, bueno, Tirmidhi, Nasai y Sunan Abu Daud, ellos son los recopiladores, los que reúnen los hadices de la escuela sunna. Volviendo a nuestro tema, en el Kafi, como dijimos nosotros, Abu Ja'far Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini recopila en el Usul al-Kafi estos hadices, 16.099 hadices. Después los otros libros de recopilación, los 4 libros clásicos más importantes, después a lo largo de la historia del chiismo se van a ir agregando a estos 4 libros otras recopilaciones, por ejemplo, reunidas en Wasa'il al-Shia, y también Ayatollah Khomeini también amplió esta recopilación de fuentes para la extracción de los conocimientos de la jurisprudencia y de los conocimientos del Islam en general. Por supuesto, hay muchos más hadices que estos, tanto en la escuela sunna como en la escuela shia. Estos son libros fundamentales, pero obviamente, como dijimos, no son los únicos. Los otros 3 libros que componen los 4 libros clásicos de las fuentes de conocimiento de los hadices en la escuela chiita son Kitab Man la Yahdhur al-Faqih del Sheikh Saduq, que falleció en 1991. Podemos decir que los 3 autores que voy a decir ahora, bueno, los 2 autores, porque Sheikh Tusi es quien recopila los otros 2 libros, Tahdhib al-Ahkam y Istibsar. Él muere en el 1068 y reúne el Kitab Man la Yahdhur al-Faqih de Sheikh Saduq, 9.000 hadices, y el de Sheikh Tusi, Tahdhib al-Ahkam, 13.590 hadices.
y el del Istibsar 5511 hadices. Estos dos autores posteriores, digamos, Sheikh Saduq y Sheikh Tusi, pertenecen a el periodo posterior que en nuestra subdivisión estamos analizando, es decir, van a pertenecer al periodo de la influencia de los albuyíes, de acuerdo a nuestra división y clasificación. Bueno, continuando con nuestra temática de este periodo de presencia de los imames, que va a culminar en el 880, como dije antes, vemos que si bien los hadices se los conoce en general como fuente de jurisprudencia, reúnen además conocimientos de todo tipo, conocimientos del Corán, conocimientos de la teología o de la doctrina del Islam, de la ética, no solamente de las normas, todo el cuerpo de conocimientos se extrae de aquí, e incluso conocimientos que, digamos, afines a las cuestiones de educación, a las cuestiones políticas, a las cuestiones económicas y a las cuestiones también de las ciencias experimentales, algunos de ellos. También a las costumbres, a los modos de vida, digamos, correctos, a los modos de comer, a los modos de vestir, a la vivienda, etc. Toda una serie de tópicos necesarios para la vida de los musulmanes individual, social y, digamos, también la constitución de las ciudades, de las sociedades. Todos estos conocimientos están incluidos aquí. Otro factor importante en este periodo es el establecimiento de Beit al-Hikma, que es todo ese movimiento cultural, científico que desarrollaron los abásidas y que tuvo lugar, como dijimos antes, en parte, no solamente por la enorme importancia que le daba el Islam al conocimiento, como vimos anteriormente, sino además porque el gran desarrollo de las ciencias, pensemos en la Universidad de Medina con 4.000 alumnos, el gran auge de los conocimientos y el rol que habían tenido los imames, hizo que los califas, Harun al-Rashid, al-Ma'mun, al-Mansur antes, comiencen a ver este movimiento científico-cultural que habían iniciado el Imam Bakr y el Imam Sadr como una amenaza para su gobierno político. Esta gran despliegue cultural y científico de conocimientos administrados, gobernados por los imames, el Imam Bakr y el Imam Sadr fundamentalmente, habían generado una suerte de, digamos, de escenario favorable a una proyección política de los imames, y esto es lo que tuvieron en cuenta los abásidas y enfrentaron este hecho. Y una de las maneras de enfrentarlo en el escenario cultural y científico era hacer algo importante para de alguna manera vestirse ellos con el ropaje de esta preocupación y de digamos, este mecenismo sobre los científicos y las ciencias. Una de estas cosas importantes fue la creación de Beit al-Hikma en Bagdad, la Casa de la Sabiduría, que tuvo una labor científico y cultural muy, muy importante, que tuvo su apogeo en el gobierno de Ma'mun, el hijo de Harun al-Rashid, y que por eso algunos historiadores creen que fuera instituida por el Ma'mun, pero en realidad fue instituido por Harun al-Rashid, previo al Ma'mun. Y la tarea más importante de este Beit al-Hikma o Casa de la Sabiduría va a ser reunir a los sabios, reunir la sabiduría y sobre todo hacer un traspaso del griego, de los libros, de las obras científicas, filosóficas, etcétera, en griego y siríaco al idioma árabe y ponerlo al alcance del estudio de los sabios islámicos. Además de, por supuesto, destinar una importante cantidad de dinero del Tesoro Público a la fomentación de estas cuestiones. En esta Casa de la Sabiduría los imames tuvieron un rol también en esta Casa de la Sabiduría, porque muchos de los discípulos, muchos de los sabios que las frecuentaban o que trabajaban en ella tenían relación con los imames y preguntaban y extendían sus preguntas al Imam Sadiq alayhi salam, a los imames, al Imam Qazm, al Imam Sadiq y al Imam Qazm, sino que además también, a sus discípulos, es decir, y hay crónicas históricas de este intercambio y estas preguntas y esta aclaración de parte de los imames a distintas temáticas. Otra manera de influencia ejercida por los imames en este periodo
es en algunas ciencias, como por ejemplo en la gramática, que Abul Aswad Dawaili era discípulo de Imam Ali alayhi salam, y el Imam le enseña a él las reglas de la gramática del idioma árabe, ¿no? Pensamos que los árabes no tenían por entonces, hasta la aparición del Islam, digamos, por escrito las reglas y metodológicamente y sistemáticamente reunidas las normativas de la gramática. El que comienza con ello es el Imam Ali alayhi salam, que divide la palabra árabe en nombre, en verbo y en partícula, y allí comienza, digamos, a desarrollar la gramática. Luego, también en la métrica de la poesía, el conocimiento de la ciencia de la poesía, el Farahdi también tuvo influencia de los imames. Y en morfología, por ejemplo, en la ciencia de morfología, Muslim al-Harar, que vivió en la época de Abdul Malik ibn Marwan, también de acuerdo al Sheikh Mufid en su obra Al-Irshad, que recopila la vida de los imames, los 12 imames, llama a Muslim al-Harar, lo llama el Sheikh de los discípulos del Imam Sadiq alayhi salam. Lo mismo también en otras disciplinas como la química, la astronomía, la geografía, la biología, el estudio de la etimología de las palabras. De estos sabios, una de las fuentes para estudiar sobre su vida la vemos en el libro Fehrest, o el índice de Sheikh Tusi. Bueno, sobre este periodo nosotros queríamos brevemente decirle una anécdota en honor al Imam Sadiq alayhi salam, como la figura principal por la libertad de la que gozó, no principal, sino principal en la constitución del cuerpo de conocimientos por escrito del shiismo, del cual se van a nutrir a posteriori todos los chiitas hasta el día de hoy, hasta la aparición del Imam Mahdi alayhi salam, que Allah apresure su venida. Abu Hanifa narra que yo no he visto persona más sabia que Ja'far ibn Muhammad, o sea, el Imam Ja'far. Abu Hanifa fue discípulo directo y se benefició directamente de el Imam Sadiq alayhi salam. Los 4 imames de las escuelas sunna de jurisprudencia, todos ellos se nutrieron directa o indirectamente, digamos, por ser discípulos de los discípulos directos del imam, como Abu Hanifa y Malik, el imam Malik, del imam y Shafi y Ahmad ibn Hanbal indirectamente se nutrieron de estos, por lo cual todos bebieron de la fuente del imam Ja'far Sadiq, de quien Abu Hanifa dijera: no he visto persona más sabia que él, y también dijo: si no fuera por los 2 años que estuve con el imam Ja'far Sadiq, yo no tendría, digamos, habría sido destruido Nu'man, o sea, habría sido destruido mi persona. Abu Hanifa no tendría conocimiento. Voy a decir una breve anécdota a modo para finalizar, y la clase que viene, inshallah, vamos a ver algunos hadices del Imam Sadiq también en honor a él, y vamos a ver sobre algunos pensadores importantes de este periodo que acabamos de concluir, como ser, por ejemplo, el filósofo Al-Kindi, el primer filósofo árabe, Shia, y Al-Farabi, también 2 personalidades, Al-Farabi llamado el segundo maestro. Con respecto a la anécdota entonces de cierre, decimos brevemente que Mansur, en un momento el califa Abbásida, reunió a Abu Hanifa y al Imam Sadiq alayhi salam, y le dijo a Abu Hanifa que se prepare preguntas muy, muy difíciles para plantear en la corte al Imam Ja'far Sadiq y ver la manera de poder desprestigiar al Imam, tomándolo así por sorpresa e impidiendo que él pueda, digamos, mostrarse como una persona tan sabia y de alguna manera menguar su influencia en el campo de las ciencias y el conocimiento que tanto auge para entonces había tenido. Los reúne, dice Abu Hanifa en el libro Jam' al-Masanid ibn Hanifa y en Tadhkirat al-Hufaz. En estos 2 libros está reunida esta anécdota, donde Abu Hanifa se presenta y dice: jamás me había pasado ante la presencia del Mansur y el califa de la época, que yo quede tan impresionado y tan, afectado por la presencia de una persona fuera del califa,
Nunca me había pasado con el califa una cosa así, nunca me había pasado con nadie una cosa así, pero en esta oportunidad que lo vi al imam Jafar Sadiq alayhi salam sentado frente al Mansur, realmente me quedé muy impresionado por su presencia. Y el califa le dijo que se siente, el imam le dijo si quería preguntar y comenzó a preguntarle 40 preguntas muy difíciles que había preparado de antemano. Y la anécdota sostiene que el imam Sadiq alayhi salam no solamente le contestó las preguntas, sino que le dijo, tú dices así, la gente de Medina dice así, la gente de Kufa dice así, la gente de Basra dice así, y nosotros los imames decimos así. A veces concordamos, a veces no, y exponiendo cada una de las razones por las que él daba a conocer el juicio correcto desde el punto de vista de la jurisprudencia del shiismo, por lo cual en esta oportunidad también Abu Hanifa testimonió de que realmente la persona más sabia era el imam Sadiq. También el imam Malik sostuvo esto, que no vio persona en Medina más sabia que el imam Sadiq alayhi salam. Y inshallah, si tuviéramos tiempo, podríamos ver, Dios mediante, en la clase que viene, algunos dichos más sobre el imam Sadiq, a quien el profeta dijo, cuando nazca póngale Sadiq, el veraz, y el imam efectivamente realizó este nombre en su persona por ser tan veraz en sus dichos y en sus acciones, es decir, aquello que decía concordaba con lo que hacía. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, en la próxima clase vamos a ver el periodo siguiente, el periodo de los albuyíes y la influencia de los chiitas en él. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.